Bueno, estamos en una nota con el presidente actual de AFE, Administración de Ferrocarriles del Estado. El jueves pasado, 30 de marzo, el directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, aprobó el balance de su gestión correspondiente al año 2016. Esa gestión está marcada por un aumento patrimonial de un 39%, lo que representa algo más de 1.100 millones de pesos. Ahora, si uno considera que esta impresión, que es muy buena, tiene solamente un agregado, y es que la Corporación Nacional para el Desarrollo entró a participar en un 49% de un paquete accionario de esta sociedad anónima que se creó con AFE. De esta manera se puede explicar de qué se trata todo esto, porque cosas del accionar corresponden a AFE, entre las cuales está esta sociedad anónima. De todas maneras, no es la primera vez, ya el año pasado se aprobó un balance exitoso, segundo año consecutivo en que AFE está al día con balance, rendiciones y todos los requerimientos administrativos de la gestión pública. Para charlar sobre todos estos temas y sobre el futuro, que es un futuro que augura cosas muy buenas para AFE, vamos a charlar con Wilfredo Rodríguez, presidente de AFE, a quien le decimos bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, señor presidente? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y bueno, bien, por suerte, recorriendo un poco los caminos que al pasar en la presentación lo anuncia, y bueno, y con un desafío tremendo por delante. El desafío fundamental es que se va a disponer de 1.600 kilómetros de vías en perfectas condiciones para usar para el transporte de la producción de la planta de celulosa de UPM y para el traslado de pasajeros en el área metropolitana. Y esto es una muy buena noticia, ¿verdad, señor presidente? Es una muy buena noticia. Capaz que explicamos un poquito de qué se trata las 1.600 kilómetros de vía. Adelante. Es en principio un proyecto FOSEN 1, que es la línea Pintado-Rivera, que van un 50% de avance de la obra, y justamente ahora viene a la altura de Paso Los Toros, donde desde Paso Los Toros hacia el sur sería el tramo de vía que estaría usando la nueva planta de celulosa que se instala en el país para sacar su producción. Por otro lado tenemos el FOSEN 2, que es la línea Salto, Paysandú, Piedrasola, que en Piedrasola es donde se une con el FOSEN 1, esa línea madre que le llamamos la línea Rivera. Por otro lado tenemos la línea Río Branco, que también allí se hicieron 4 licitaciones. FOSEN 2, perdón, ya fue adjudicada la empresa y están comenzando las obras de modelación. Por otro lado, la línea Río Branco, que también se hicieron 4 licitaciones, se ampliaron un 100% y ya están culminando. Y después la línea Minas, que esa también está en buenas condiciones, todas ellas con 18 toneladas por eje, hoy, y una velocidad en carga entre 40 y 50 kilómetros. El tramo de Paso de los Toros Montevideo va a cambiar el estándar de vida de acuerdo a las exigencias de la propia planta de celulosa, y allí va a pasar 22.5 toneladas por eje y velocidad máxima 80 kilómetros. No quiere decir que todo el tramo se circule en 80, porque tiene pasaje por ciudades, pueblos, inclusive el ingreso al puerto de Montevideo. Por tanto, ahí nosotros decimos que bueno, al final del ejercicio, obras que llevan 2 o 3 años. ¿Va a intervenir una empresa extranjera para hacer todo ese tramo? ¿Están licitando eso? El tramo no se está licitando, el tramo se está terminando el anteproyecto, que en unos días más ya va a ser presentado. Se elabora el proyecto y se estaría llamando a licitación internacional a fin de año.
Y a partir de allí, bueno, o sea, todo el proceso entre el anteproyecto y la culminación de la obra, digamos, va a llevar 3 años. Y bueno, esta planta empieza a producir los primeros meses de 2021. Así que a esa fecha debemos llegar con la vía construida. Una vía primer mundo, que va a tener durmientes de hormigón, que en el Uruguay no hay experiencia. Va a tener los rieles soldados, unidos, que en Uruguay todavía no existe esa experiencia. Y bueno, y una línea, como dije, velocidades de carga 80 kilómetros, que el pasajero perfectamente se podía transitar a 150 kilómetros. Todas estas inversiones que usted está mencionando, ¿no? ¿Cómo se han financiado, cómo se financian y qué significa para AFE justamente este crecimiento que está teniendo? Bien. Los dos proyectos que acabo de mencionar, o sea, FOSEN 1, que es la línea Rivera, y FOSEN 2, son financiados por el Fondo de Convergencia del Mercosur justamente para infraestructura en los países que tanto Argentina, Uruguay y Brasil sean de alguna manera beneficiarios los tres. Por eso se elige en este caso la línea Rivera, que va a la frontera con Brasil y viene al puerto de Montevideo, y la línea Salto Paysandú Piedrasola, que es Argentina, une con Brasil y con Uruguay el puerto de Montevideo. Esos dos proyectos, financiación FOSEN. El tramo de vía de Paso de los Toros hacia el sur es parte de los 1.000 millones de dólares que tiene que poner el Estado uruguayo en infraestructura, inversión en infraestructura, para el proyecto de UPM, que es una inversión de 5.000 millones de dólares, donde la empresa invierte 4 en su planta, y el Estado uruguayo invierte 1.000 millones en infraestructura, de los cuales gran parte de eso se lo lleva a la vía férrea y el ingreso al puerto de Montevideo. Otra parte lleva a las construcciones de rutas, caminos, para llegar con la materia prima a la planta. ¿Han comprado vagones? ¿Cómo están de vagones? Sí, nosotros lo que acabamos de comprar ahora fue unos trenes para pasajeros. Incorporamos 7 vehículos que vienen de Suecia, que están, si bien son usados, pero están en perfectas condiciones. Sí. Y en poco tiempo más hay que homologarlos, asegurarlos, y nos va a llevar un par de meses más, y ya están circulando por las vías. Eso permite sacar las locomotoras y salones de pasajeros muy antiguos que tenemos, que son incómodos, caros. Nosotros lo que hacemos de esta forma, con esa incorporación de vehículos, el transporte de pasajeros en tren en el Uruguay está subsidiado un 60%. Lo que hacemos es, en un año pagamos esa deuda, amortizamos la deuda y se reduce el subsidio un 50%. Ese es el mayor desafío objetivo que tenemos con esto, y tratar de mejorar la calidad de servicio con vehículos modernos, ágiles, con aire acondicionado, con Wi-Fi. Y bueno, y por otro lado, estamos ya casi firmando un crédito con un CAF de 25 millones de dólares, que es para la compra de maquinaria nueva y vagones para la carga. Eso ya es la sociedad anónima, a la cual hacía referencia en la presentación, que bueno, ya acaban de firmar eso los 3 ministros, el ministro Astori, el ministro Rossi y el ministro Nin, y ahora va la firma del presidente esta tarde o mañana. Presidente, ¿estamos frente a un resurgir de AFE con todas estas inversiones, con lo que significa la planta de UPM? ¿Es un momento, digamos, histórico para este ente que ha sido sumamente criticado en los últimos tiempos, que ha caído en desgracia en las últimas décadas? ¿Usted cómo lo ve, digamos, a futuro? Yo creo que es un momento que va a ser histórico sin ninguna duda, para el ferrocarril en el Uruguay, y va a ser histórico porque los números que estamos manejando, que se van a transportar, si uno toma solo la producción de la fábrica de pasta de celulosa, estamos hablando de 2 millones de toneladas por año. En la historia del país nunca se transportó esa cantidad. Lo máximo fue alrededor de 1.400.000 toneladas en muchísimos años, cuando AFE tenía 10.000 funcionarios y había 40 máquinas. ¿Cuántos funcionarios son ahora? 540 funcionarios. 540.
Claro, claro. Sí. La cosa se ha reducido de una manera Sí. muy ¿Se va a tener que significativa. ampliar esa masa de No, trabajadores, o? no, este proceso del nuevo modo ferroviario, a partir de la ley que se crea en el año 2005 y después fue reglamentada en el año 2011, determina claro cuál es la función de AFE y crea la sociedad anónima y a la vez crea la Dirección Nacional del Transporte Ferroviario. La función de AFE es las vías, es la propietaría de las vías, construir y mantenerlas, y es la parte de pasajeros. Por otro lado, la sociedad anónima, que bien lo decía él recién, es la dueña de esa sociedad anónima es AFE, la accionista mayoritaria, con el 51%, y el 49% la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esa sociedad anónima es la encargada de la carga, de transportar la carga, la operadora de carga. Y la Dirección Nacional del Transporte Ferroviario es el ente regulador. Nosotros acabamos de invertir, incorporar, y en este momento están en prueba, lo que es la autorización del uso de vía a través de un control satelital. ¿Qué quiere decir eso? Hasta hoy, hasta ayer, la autorización de los tramos de vía se hacía a través de las estaciones, es decir, sale un tren cargado de Montevideo, hasta que no llega a la próxima estación, no se le libera ese tramo de vía por el cual venía circulando, y esa estación le pide permiso a la otra siguiente para seguir transitando. De esta forma, a través de ese control satelital, una especie, para que la gente tenga idea, de la torre del aeropuerto, controla, Claro, sí. ahí está, va a haber un mejor uso más eficiente de la vía, van a poder circular trenes a la misma vez, en el mismo sentido y en sentido contrario, porque van a haber desvíos de 1000 metros en lugares estratégicos para que los trenes se crucen. Y bueno, eso para nosotros también es como pasar del siglo XIX al XXI sin tocar el XX, ¿no? Sí, es claro, un adelanto tremendo. Bueno, País. vamos a hacer una pequeñísima pausa y le vamos a preguntar muchas cosas, porque ahora que se viene este nuevo trazado Paso de los Toros, Puerto de Montevideo, las posibilidades de AFE son muy superiores a las que tenía hasta el año pasado. Así que vamos a ver de qué manera se va a cubrir también mucho transporte de pasajeros que están sobre la zona cercana a Montevideo, y le vamos a preguntar a cuántos lugares se podrá ir. Volvemos enseguida con el señor Wilfredo Rodríguez, presidente de AFE. Bueno, continuamos dialogando con el presidente de AFE, el señor Wilfredo Rodríguez, que lo vemos muy entusiasta y sobre todo muy ejecutivo. Así es. Muy ejecutivo. La primera pregunta había quedado flotando. ¿Cuáles serían los lugares cercanos a Montevideo, no sé, los lugares a donde van a poder viajar con pasajeros ahora cuando lleguen todos esos vagones, coche motor provenientes de Suecia, que van a sumarse próximamente al transporte de pasajeros? Bien. Nosotros lo que tratamos de hacer, o vamos a tratar de hacer con la incorporación de esos vehículos, es mejorar la calidad del servicio existente. Por tanto, no queremos generar falsas expectativas de que se agreguen líneas nuevas o tramos nuevos, pero sí dar la seguridad de que lo que se está haciendo hoy se va a hacer y se va a hacer mejor. ¿Cuáles son los lugares a donde pueden viajar los pasajeros? Nosotros estamos yendo ahora, el tramo más largo es a 25 de agosto, a Florida. Florida. Y bueno, ahí pasamos por Progreso, La Paz. Se hace Canelones y Florida, entonces. Canelones y Florida, Montevideo, Canelones y Florida. Ahí está. Los vehículos los van a poder ver, son vehículos muy lindos, modernos. Si bien son usados, como dije, vinieron hasta con el jabón en el baño. Son vehículos que están en perfectas condiciones. Y además, una cosa que nosotros estamos convencidos que va a ayudar al uso, va a favorecer al uso del tren, lo vamos a incorporar al sistema metropolitano, el STM. El sistema de tarjeta, donde el usuario pueda bajarse de un ómnibus y pasar la misma tarjeta en el tren, bajarse del tren, pasar la misma tarjeta en un ómnibus o en un taxi, porque se está incorporando.
Yo creo que eso le vamos a dar una mejor calidad de servicio al usuario y seguramente va a fomentar un mejor uso, porque ¿qué pasa con el tren? En la medida que funcione, nosotros estamos seguros que estos vehículos van a funcionar y funcionar bien. A veces ni siquiera es la diferencia del precio del boleto que pueda tener con un ómnibus. Un ómnibus, a título de ejemplo, de Colón acá a Montevideo, al centro, lleva 1 hora. Y el tren está viniendo en 15 o 20 minutos. Claro, ahí puede estar la diferencia en el tiempo, ¿verdad? Puede estar la diferencia en el tiempo y es una posibilidad que se le está dando al usuario del transporte público de definir y usar, o me voy en ómnibus, y también de tren. descongestionar, ¿no? En aquel plan que la Intendencia tiene de descongestionar un poco las calles. Sin ninguna duda. Es muy descabellado pensar, seguramente muchas personas que nos están escuchando, algunos nostálgicos o que ya peinan algunas canas, recuerdan de aquellos viajes eternos, ¿no? Por ejemplo, a Salto, y a Rivera, ni que hablar, ¿no? Sí. De 14, 15 horas. ¿Es descabellado pensar en eso en el futuro? ¿No le conviene a AFE? ¿Cómo lo ve usted? Pensarlo no, y soñar, todos soñamos, y yo digo que no es descabellado. Lo que hay que ser cuidadoso y no generar falsas expectativas, porque sería muy fácil una expresión de deseo que todos queremos manifestarlo y que quede implantado en la gente que va a ir el tren de pasajeros a Rivera. Nosotros no descartamos estudiar ninguna de las posibilidades, pero lo que decimos hoy es que vamos a mantener las líneas existentes y mejorarlas sin ninguna duda. Iremos estudiando. Miren, nosotros fuimos al Consejo de Ministros que se hizo en Cardal. Nosotros fuimos a acompañar al ministro de Transporte el domingo anterior. El consejo fue el lunes, sí. El domingo anterior, que siempre se hacen las reuniones previas con los vecinos. Sí. Allí había una delegación de 25 de agosto y expresaban las dificultades que tenían del transporte y plantearon allí si se podía agregar algún turno más de tren. Nosotros tuvimos que decirle la realidad como es, que no tenemos ningún problema en estudiarlo y ver de qué forma se puede mejorar corriendo un horario más adelante o anterior, pero en la situación actual nosotros tenemos 4 turnos a 25 de agosto y viajan 70 personas. Si uno divide 70 personas entre 4 vehículos, es muy poca gente la que viaja. Entonces la expresión de deseo está y todos soñamos, pero tenemos que ser... Es la realidad, claro. Porque acabo de decir que la subsidiamos un 60%. Eso hay que mejorarlo, no puede subsidiarlo. Dígame, presidente, cuando se comience a transportar la carga de UPM, va a haber convoys de cantidad de vagones. Algunos dicen que tienen una longitud que puede llegar hasta los 700 metros. ¿Cómo va a ser ese transporte? ¿Cómo se va a cruzar cuando lleguen a zonas bien urbanas como Montevideo? ¿Cómo va a transportarse ahí la carga? Bien, ahí tenemos 2 o 3 cosas. Una es la carga UPM, otra es el resto de las cargas, sí, que estamos hablando de cantidades similares. Hay 2 millones de carga de toneladas de pasta de celulosa y hay 2 millones más de otro tipo de carga, llámese granos, cementos, combustibles, que van a circular por la misma vía. En la década del 70 al 80, en este tramo de vía, que puede ser la más compleja, el área metropolitana, circulaban 40 trenes por día. 70-80, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero hoy tienes más vehículos en la vía pública, más autos. La ciudad ha cambiado, claro. Pero también hay más tecnología, que en aquel momento no había. Y esa tecnología es la que vamos a aplicar. Usted explicaba que va a haber, por ejemplo, accesos subterráneos. Sí, nosotros estamos casi terminando un anteproyecto que es toda la traza de la vía, desde Paso de los Toros hacia el puerto de Montevideo. Y hay algunos avances, ¿sí? Que, bueno, básicamente en el trayecto de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno. Hay algunos lugares en ciudades del interior que van a haber unos bypass y desvíos de la ciudad que hoy pasa por el centro. Y básicamente Montevideo va a entrar por el mismo lugar que está entrando hoy el tren, la misma traza de vía. Lo que se va a modificar, sí, es
más allá de modificar el estándar de ella, que aumenta las toneladas de la velocidad, Ujú. también van a ver, y ahí hablo de la tecnología que hoy existe, que seguramente en ese tiempo quizás que no, va a haber no solo cruces en desnivel, donde en algunos lugares el tren va a pasar por encima y en algunos lugares el tren va a pasar por debajo de las calles, de la vía, sino que un sistema automatizado de barreras, que hoy no lo hay, que va a ser mucho más seguro, más eficiente, pero básicamente desde el punto de vista de la seguridad. Mismo así, de los 37 cruces que tenemos con barrera hoy en Montevideo, van a quedar alrededor de 14 con barreras automatizadas y el resto va a ser prácticamente por subterráneo. Por desnivel. Desnivel, el tren pasando por encima en algunos casos. Y por abajo no. Y por debajo o sea, se no. vienen obras importantes. Se vienen obras importantes, yo recién lo decía, son $1.000 millones que el Estado uruguayo va a invertir y gran parte de esos $1.000 millones se lo lleva la construcción de la vía férrea, ¿no? Hay un emblema de Montevideo que lamentablemente está deteriorado, Sí, ya destruido, sé, que es la estación central. Estación Central General Artigas. ¿Qué pasa con la estación Que todos central? los que la conocimos, era un orgullo para Montevideo esa estación, porque era preciosa. Era preciosa. ¿Podremos soñar que la vamos a volver a tener? ¿O es muy difícil? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Alcanzó a tocar en esa...? No, ¿No? porque no Porque se hicieron. Nunca se hicieron. Nunca se hicieron, pero había un servicio de restaurante estupendo. Había bueno, solamente ir a ver cómo andaban los andenes ya era un paseo. Es el edificio en sí, es un lujo. Sí, desde que después del Plan Fénix, que esa estación deja de ser de AFE, porque hoy no es propiedad de AFE, es propiedad del Ministerio de Vivienda, y que se traslada a la estación central de pasajeros a donde está hoy, se perdieron de vender alrededor de 14.000 boletos por una sencilla razón. La gente, cuando llegaba en el tren y se bajaba en la estación central vieja, en la esquina tomaba ómnibus para cualquier lado, Claro. en la calle La Paz. Claro. Y hoy no tiene eso. Claro. En algunos casos tomar dos ómnibus. Es más, usted se baja en la estación central vieja y a 2 cuadras tiene una terminal de ómnibus. Claro, está que la va para el terminal. interior. Claro. Y hoy, para llegar allí, tienes que tomarte 2 ómnibus. Claro. Entonces eso dificultó, y evidentemente que hubo una pérdida de venta de pasajes. ¿Cuál es el sueño suyo? El sueño mío sería que, llámese Ministerio de Transporte, llámese Administración Nacional de Puerto, que pueda expropiar ese edificio. Hay un litigio Sí. por ese Sí. edificio. Sí. Pero hay un- expropiando. Que es propiedad del Ministerio Yo de creo Vivienda. que sí, que se debe expropiar y cortar con esta telenovela que venimos hace mucho tiempo, de juicios y bueno, y ese edificio se va deteriorando. Pero aparte de eso hay una cuestión que no es solo el edificio, sino la playa de maniobra Sí, ferroviaria, que está en el puerto de Montevideo prácticamente. claro. Y hay una necesidad enorme Sí, está en un lugar de tener increíble. un lugar estratégico. Claro. Una necesidad enorme de tener playas de maniobra, por lo que estamos hablando. Es decir, solo la planta UPM van a circular alrededor de 16 trenes por día, ¿no? Si nosotros decimos que tenemos otra cantidad de carga similar para transportar, sumémosles, a grosso modo, 16 trenes más. Y si nosotros decimos que va a haber un servicio de pasajeros, de acuerdo a lo que estamos manifestando en este momento, van a haber alrededor de 40, 50 trenes todos los días Claro. circulando en ese espacio que, bueno, hay que tener playas de maniobra donde los trenes se vayan. La última, ¿eh? En el cierre, presidente, le pido Sí. cortitas. Tenemos alguna. La gente se ha enganchado. También Está le voy a bueno, leer un eso mensaje está bueno, en, sí. en representación de la audiencia, ¿no? Sí. Las estaciones de los pueblos, Ujú. que también son emblemas, ¿se van a recuperar también? ¿Cómo es la cosa? Sí, en este proceso evidentemente que lleva también eso, la recuperación de estaciones. Y arranco de lo más lindo, que va a ser algunas estaciones en el área metropolitana donde el tren justamente ahí va a pasar por debajo del nivel de la calle, y van a ser estaciones, si uno empieza a imaginarse,
similares al subte de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y ahí es donde nosotros queremos incorporar inclusive un sistema similar donde la gente cuando ingrese a la estación ya tenga un molinete que pase la tarjeta. Y interesante. Eso va a estar lindo, interesante, moderno, y va a haber un cambio tremendo en ese sentido. Después, estaciones en el interior del país, que también muchas van a ser usadas para en estos desvíos que acabo de decir, desvío de 1000 metros, donde un tren que viene circulando en sentido contrario, en este caso el vacío, tiene que desviarse, estacionarse ahí y pasaría el otro. Perdón. Eso va a estar en una cantidad de estaciones y van a ser recuperadas. Ahora, parte de lo que él decía cuando arranca la presentación, de la mejora del balance de AFE, la recuperación del patrimonio, parte de eso es la recuperación de estos bienes que AFE no sabía en la situación que estaba, no tenía documentación, estaban la gran mayoría ocupada, no había contratos, había como datos con unas personas y se transfirieron a otra. Nosotros tratamos de reordenar, que todavía nos falta mucho, y hasta el momento llevamos alrededor de 130 contratos de alquileres que se hicieron de esos predios que fuimos recuperando, y a la vez, con las intendencias había una deuda que figuraba por parte de contribución, que eso, más allá de ser observado permanentemente por el Tribunal de Cuentas, era una deuda que a nuestro juicio no la reconocimos por el artículo 17 de la Carta Orgánica, que dice que AFE está exonerada de impuesto, contribución, salvo aquello que sea específicamente contra un servicio, llámese luz, agua, teléfono. Por tanto, dimos a discusión con los intendentes la entendieron, mandaron los mensajes a la Junta Departamental, la Junta Departamental aprueba la exoneración y eso nos permite formalizar algún predio como el propio edificio que estamos en este momento en Malbec, que no tenemos escriturarlo y bueno, eso enriquece el patrimonio. En 10 segundos, ¿cómo es la relación de la dirección con el sindicato? Es buena. Tenemos discrepancias, discusiones, que nosotros no nos cansamos de discutir, y queremos seguir discutiendo permanentemente, lo que a veces, será válido. Nosotros entendemos que toman alguna medida que es excesiva, porque en el medio de la discusión de un planteo, lo cual te puede demorar más de un día, 3 días, 4 días, que se tomen esas medidas como, se han tomado, nos parece excesiva, pero estamos dispuestos, tenemos buen diálogo. ¿Hay voluntad de los trabajadores de adaptarse a este nuevo mundo que se viene para AFE? Cuesta un poco porque ellos en principio no están de acuerdo con la operadora y con el nuevo modo ferroviario, pero cuando nosotros vinimos acá, lo primero que se nos dijo cuando nos sentamos en el Forpón, que se estaba haciendo la transición, el ministro de Transporte nos dijo, esto es lo que hay por ley y esto tenemos que hacer. La última y una de la audiencia, ¿qué pasa con la vía que va a Rocha? Pregunta Alejandro. Porque soy de Rocha, ese es. Mire usted, con picardía. Bien. Sí, esa línea en principio no hay negocio, no estamos considerando a corto plazo, salvo que así como nadie pensaba lo de UPM y surgió hace poco tiempo, surge algo en esa zona y mañana te dicen capaz que el puerto de Aguas Profundas, Montevideo, en Rocha va a salir y ahí el tren tiene que ir, pero hoy por hoy. Señor presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, muchas gracias porque fue más que interesante todo esto y se vienen momentos muy buenos para la administración de Ferrocarriles del Estado. Gracias por esta entrevista que nos ha concedido y que tenga muchísima suerte en su gestión. Fue un placer para mí, un gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta muy pronto, gracias. En